En el principio solo existía el creador principal, que es el espíritu esencia de todo. Entonces el creador principal decidió experimentar creando, a su semejanza, otros espíritus. Los espíritus vivían en armonía con su creador y tenían, como su creador, una conciencia individual o lo que conocemos como libre albedrío, que los diferenciaba unos de otros. Por estar creados de la misma esencia, podían conectarse entre ellos y también estar conectados con el creador principal. La individualidad que tenían los espíritus, es decir ser uno, les permitió además conocer su opuesto, que sería la noción de grupo. En algún momento decidieron saber cuántos espíritus existían. Para poder contarlos crearon primero la operación matemática conocida por nosotros como la suma. 1 más 1 no podía ser 1, salvo cuando ellos se suman a su creador, lo que hace pensar que al creador principal lo representaban con el 0. El 0 es representado por un círculo que no tiene principio ni tiene fin, haciendo que este número represente, lo más cercano posible, a lo que va más allá del tiempo y el espacio. Fue entonces que los espíritus crearon el número 2. Gracias a la suma, al aumentar correlativamente un espíritu, comenzaron a crear los otros números que conocemos, y que la mente humana no ha podido encontrar un número final. En algún momento los espíritus descubrieron que lo opuesto de sumar, sería restar. Con este descubrimiento, pudieron realizar el equilibrio que tienen los números, puesto que la única forma de convertirse en 0 era restando la misma cantidad. Luego crearon la multiplicación que les permitió conocer que cualquier número multiplicado por el del creador, es decir por el 0, te da nuevamente 0 y que cuando se multiplicaban con su individualidad, es decir el número 1 te da siempre la misma cantidad, porque cada uno cuenta. Muy entretenidos con estos descubrimientos se preguntaron cómo 2 puede volverse 1, y descubrieron la división y al tratar de dividir el número entre 0, realizaron que daba como resultado el infinito. Llegaron a descubrir muchas otras fórmulas matemáticas, y avanzaron creando logaritmos con fórmulas que les permitían responder a muchas preguntas de sus insaciables curiosidades individuales. Estos descubrimientos matemáticos los realizaban gracias a la revelación de los opuestos que les permitió plantearse, si existe esto debe existir lo otro. Entonces conscientes de su naturaleza se preguntaron, ¿cuál sería el opuesto de ellos mismos? Su inmutabilidad intemporal y omnipresencia los llevó a reflexionar a los opuestos de esto, y fue así como crearon el tiempo y el espacio. Crear la materia debe haberles resultado bastante difícil, puesto que para encontrar lo contrario a su esencia es, como si nunca te quemaste con el fuego y quieras describir esa sensación de arder. ¿Cómo crear o imaginar algo que no existe? Es como querer describir algo que nunca has sentido. Gracias a las fórmulas matemáticas y algoritmos pudieron crear una matriz cuyo resultado fueron las 3 dimensiones que conocemos, izquierda con su opuesto a la derecha, adelante y su opuesto atrás y, arriba con su opuesto abajo. Estas 3 dimensiones los alentaron a desarrollar formas tridimensionales que se convirtieron en esferas que, introduciéndoles su energía infinita, las hicieron girar en un sentido. Puesto que les divertían mucho estas esferas, luego crearon otras que giraban en sentido opuesto, juntando varias esferas y haciéndolas girar en las 3 dimensiones, derecha, izquierda, adelante atrás, arriba y abajo, creando así lo que conocemos como el átomo. Los espíritus seguían sus experimentos y en algún momento hicieron chocar un átomo contra otro. Esto originó una fuerte explosión que fue el origen de lo que estaban buscando, es decir, la materia. Entonces experimentaron lo opuesto a su esencia, lo que los científicos de nuestra época han denominado el Big Bang o el origen de todo lo material. Desde entonces existieron los 2 polos opuestos, la energía espiritual y, el modelo matemático que convertido en átomo representa a la materia. Los espíritus tienen una intemporalidad, es decir son eternos, por oposición la materia debe ser temporal, al momento de su fin, liberan la esencia espiritual que le colocaron sus creadores. Con el dominio de la materia, los espíritus comenzaron a crear átomos que, al agruparlos de una manera, creaban moléculas, que al agruparse entre ellas originaban la creación de un elemento distinto. Este hecho les motivó a seguir creando elementos por agrupación de diferentes números de átomos, y así llegaron a crear más de 1000 elementos de los cuales nosotros solo conocemos 118 elementos presentados en lo que llamamos la tabla periódica de elementos, misma que organiza a dichos elementos por su cantidad de átomos que posee cada uno de ellos, siendo el más simple el hidrógeno que tiene un solo átomo. Los espíritus se dieron cuenta que al mezclar y hacer interactuar 4 elementos, el carbono, C, que posee 6 átomos, el hidrógeno, H, que tiene un solo átomo, el oxígeno, O, con 8 átomos y el nitrógeno, N,
que tiene 7 átomos, originaba la creación de una célula que tenía la capacidad de recibir la esencia propia de los espíritus, la cual conocemos científicamente como carga electromagnética, creando así la primera célula viva. En su infinita inteligencia, los espíritus habían asignado características únicas a cada número. El resultado de la suma de los átomos, origen de la materia viva, CHON, es el número 22. Según la numerología, el número 22 es uno de los números más especiales debido a que es un número que encontramos en los cromosomas de los seres humanos. Los seres humanos tienen un total de 46 cromosomas, es decir 23 pares de cromosomas en concreto. Para ser más exacto, debemos tener en cuenta que 22 pares de cromosomas se conocen como autosomas, y el par que queda es el encargado de definir el sexo de la persona. Estos experimentos y descubrimientos, realizados por los espíritus emanados o creados por el creador principal, a su imagen y semejanza, fueron el origen del universo que conocemos, y de los otros universos que no conocemos. Los científicos de esta época, calculan que el universo que conocemos comienza hace 13.000 millones de años, cuando ocurrió lo incomprensible para las mentes humanas, denominado Big Bang. El Big Bang fue el momento de la creación de la materia, el espacio y el tiempo. El universo contiene innumerables sistemas planetarios, como el sistema planetario solar que, según los mismos científicos, existe desde hace unos 4.500 millones de años. Con la materia que habían creado, cada espíritu creó su avatar material para interactuar con la materia. Al tener sus avatares la esencia espiritual, estos también tenían el libre albedrío. Con la creación de los multiversos, los avatares crearon una asamblea que los agrupaba. Esta asamblea definiría las leyes universales, y regularía las acciones de todos sus miembros. A esta asamblea le pusieron como nombre la Federación Intergaláctica, en la que estaban presentes todos los avatares creados por cada espíritu. Estos avatares crearon, cada uno por separado, a su imagen y semejanza, las diferentes civilizaciones de diferentes planetas, galaxias y universos. La misión principal de la Federación Intergaláctica es de mantener una existencia armoniosa de toda clase de vida creada por ellos.